numérico que corresponde al resultado de un experimento. Y vemos un ejemplo donde si lanzamos una moneda al aire, puede tomar valores de 1 si el resultado es cara y de 0 si es sello o cruz. Entonces, de este modo, la probabilidad de que el resultado sea igual a 1 vendría siendo 0.5. Otro ejemplo podría ser medir la temperatura corporal. Y cuando se han tomado múltiples observaciones, se puede llegar, por ejemplo, a esa conclusión, ¿sí? Que la temperatura normal tiene que ser inferior a 36.8 grados. Con un ejemplo que vendría siendo del 80%. Una variable aleatoria es discreta si toma una cantidad que se puede numerar o contar, ¿sí? Ahí vemos algunos ejemplos. Lanzar 2 monedas, ¿sí? El número de pacientes que vienen con una enfermedad en particular. Pues, si X es una variable discreta, la distribución viene dada por los valores que pueda tomar, ¿sí? Y las diferentes probabilidades que ocurran esos sucesos, pues vendrían denotadas por la probabilidad de 1 es igual a la probabilidad de que X sea igual a X1, y así sucesivamente. Entonces se crea una función que vamos a llamarla P de X igual a X, y esta función de probabilidad se llama función de masa. Entonces, esta función de probabilidad se puede representar en un diagrama de barras. Bueno, sobre todo en salud se generan muchos experimentos aleatorios con 2 posibles resultados. En ese caso, pues vamos a denotar de manera arbitraria esos 2 posibles resultados o este espacio muestral como éxito o como fracaso. Entonces, por ejemplo, en una prueba de laboratorio, el éxito se podría denotar como encontrar un resultado positivo, ¿sí? O, por el contrario, el éxito vendría siendo no encontrar casos. A eso me refiero con el denotar de manera arbitraria el éxito o el fracaso. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden modelar, ¿sí? Donde la variable aleatoria X va a tomar valores de 1 si es éxito y de 0 si es fracaso. ¿Qué es lo único que se necesita? Conocer la probabilidad de éxito. Ya que la probabilidad de fracaso pues vendría siendo el complemento, ¿no? Que es 1 menos P. Entonces, la probabilidad de éxito la denominamos P y se determina mediante la distribución de Bernoulli con promedio y varianza que están viendo ahí en pantalla. Entonces, el promedio va a ser igual a P, o a la probabilidad, y la varianza va a ser igual a P por Q, ¿no? O P por 1 menos P. ¿Hasta ahí preguntas o vamos bien? Listo. Entonces la distribución binomial comienza con una prueba Bernoulli, ¿no? Donde tenemos una probabilidad de éxito que vamos a llamar P y vamos a construir una nueva variable aleatoria que se va a repetir n veces en la prueba Bernoulli. Ahí vemos un ejemplo. Si se lanza un dado 5 veces y queremos determinar la probabilidad de que exactamente 3 de esos lanzamientos salga el número 6, entonces cada lanzamiento vendría siendo un evento independiente, ¿no? Y podemos considerarlo como un ensayo de Bernoulli, donde éxito sea sacar un 6 y el resto pues sería un fracaso. Entonces lo que se hace es repetir el experimento 5 veces y se calcula la probabilidad, ¿sí? Bueno, entonces la distribución binomial nos sirve para modelizar situaciones en las que nos interesa contar el número de éxitos en n repeticiones de una prueba de Bernoulli con probabilidad de éxito P. Cada prueba puede ser un éxito o un fracaso,
y las pruebas son independientes, ¿no? Es decir, que no, la ocurrencia de la una no interfiere en la ocurrencia de la otra. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para obtener el resultado de la probabilidad en función de la distribución binomial. ¿Qué nos dice? La probabilidad de que X sea igual a R va a ser igual a combinaciones de N en R por la probabilidad de éxito elevado a la R por la probabilidad de fracaso elevado a la N menos R. N pues es el número de repeticiones o el tamaño de la muestra. R es el número de sucesos deseados y la probabilidad de éxito sabemos que es P, Q vendría siendo el complemento. Y ya sabemos que en este caso el promedio vendría siendo N por P y la varianza N por P por Q, o sea, las medidas descriptivas para una distribución binomial. ¿Tienen la fórmula ya? Listo. Ojo con esto, muy importante. La probabilidad de éxito se denota arbitrariamente, o sea, depende de la pregunta de investigación. Vamos a ver un ejemplo. Se sabe que la probabilidad de sobrevida de un paciente sometido a cirugía de corazón abierto es del 70%. Si el cirujano tiene en su cronograma mensual la realización de 12 cirugías, ¿cuál es la probabilidad de que todos sobrevivan? La pregunta es sobrevivir, ¿sí? Probabilidad de que todos sobrevivan. Y como nos dicen que todos, quiere decir que la probabilidad de que X sea igual a 12, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos 12 cirugías o 12 pacientes. Entonces, miren ustedes que como la probabilidad de éxito es sobrevivir, va de primera, ¿no? Dice 0.7. Y la probabilidad de fracaso vendría siendo 0.3. Esa misma pregunta, dicha de otra forma, es la que ven en rojo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno muera? Entonces, en este ejemplo les explico lo de denotar arbitrariamente el éxito. En la primera pregunta, el éxito es sobrevivir. En la segunda, el éxito es morir, pero que morir sea igual a 0, ¿no? Que viene siendo lo mismo, ¿no? O sea, decir que la probabilidad de que todos sobrevivan es lo mismo que decir la probabilidad de que ninguno muera. Entonces miren cómo cambia el resultado, la probabilidad de éxito viene siendo ya 0.3 y la probabilidad de fracaso 0.7. Aquí lo que hacemos es que reemplazamos n y r, ¿no? R ya saben que son los valores que asume la variable acá. Bueno, preguntas frente a este ejercicio. Claro, porque hace parte de la fórmula. Si la vemos acá, ¿sí? N combinaciones en R, porque es que esto nos da el espacio muestral. Bien, por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso. La de probabilidad de éxito elevada a la R y la probabilidad de fracaso a la N menos R. Bueno, entonces con esos datos y haciendo uso allá ustedes de la calculadora, díganme cuál es la probabilidad de que sobrevivan 5 pacientes de los 12. ¿Con cuánto, profe? Qué pena es que se me entrecortó. La 5. probabilidad de que 5 sobrevivan. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 sobrevivan con esa misma información? O sea, que de los 12 que se atiendan, 5 sobrevivan y pues el resto mueran.
¿Y cómo quedó la expresión? Esto, pues yo, ¿Y por qué a la 12? Si R vale 5. Ojo que esto es nomás de hacer uso correcto de la expresión. Entonces, si X es igual a 5 y la probabilidad de éxito es sobrevivir, nos quedaría 12 combinaciones en 5 por 0,7 a la 5 por 0,3 a la 12 menos 5, que sería 7. ¿Cuánto hace resultado? ¿0,0 qué? Bueno, vamos a mirar acá. Entonces, X puede tomar valores. ¿Cuántos pacientes son? 12. O sea que puede tomar valores de 0 hasta 12, ¿no? Sí. De 0 hasta 12. Bien. Si la probabilidad de éxito es sobrevivir, ¿sí? Vamos a mirar cómo nos quedaría acá. O sea, cuando X es igual a 0, o sea, que no sobreviva ninguno, ¿sí? Entonces, hay una función que utiliza la fórmula que yo les estoy mostrando allá, que es esta. Distribución binomial punto n. ¿Sí? Vamos a entrar a la función. No sé si allá les sale no les sale la pantalla. Bueno, creo que ahora sí están viendo lo que estoy haciendo. ¿Me confirman? Bueno, esta es la función que vamos a utilizar para hallar la distribución binomial, que utiliza la expresión o la fórmula que les presenté en las diapositivas. Entonces, si entramos a la función, aquí lo que vemos que nos pregunta es número de éxito, ¿sí? El número de éxito vendría siendo el valor que asume X. En este caso sería esta celda, ¿no? Que es 0. El número de ensayos es la cantidad de pruebas, ¿no? En este caso sería el tamaño de la muestra, ¿sí? Que sería 12. Ahora, la probabilidad de éxito. Ya nos dijeron que la probabilidad de éxito aquí es sobrevivir, entonces la probabilidad es 0,7, ¿no? Y esto es muy importante aquí. Si nos preguntan si va a calcular las acumuladas o las exactas, ¿sí? Aquí en este caso voy a calcular la exacta, o sea, que sea igual a 0, que sea igual a 1, que sea igual a 2, etc. Entonces le voy a colocar falso, ¿sí? ¿Para qué? Para que me estime el resultado exacto para ese valor de X. Bueno, le voy a aceptar, voy a convertir esto a número, y esa vendría siendo la probabilidad de que ninguno sobreviva, ¿no? ¿Sí? De que ninguno sobreviva.
Si yo arrastro la fórmula, ahí obtendría los valores. Esta es la pregunta que estábamos haciendo. La probabilidad de que 5 sobrevivan. ¿Sí les dio ese resultado o les dio diferente? Este que estoy marcando acá en rojo. Si yo sumo todas las probabilidades, pues eso me tiene que dar, me debería dar 1, ¿no? Sí. ¿Sí? Miremos cómo quedarían las probabilidades si la probabilidad de éxito, fuera fallecer. O sea, que la pregunta sea que ninguno muera, que uno muera, que dos mueran, etcétera. Entonces, fallecer por acá. Bien, entonces me voy otra vez a la función. Recuerden, distribución binomial n. Y acá en f de x para que me salga la ventana emergente y saber qué me están preguntando. El número de éxito viene siendo igualmente A2. ¿Sí? Aquí lo voy a escribir directamente para no salirme. A2, que ya saben que es 0, A2. El número de ensayos sigue siendo 12, pero ahora la probabilidad de éxito es 0.3, ¿sí? Porque la probabilidad es fallecer. Y le voy a decir igualmente falso. ¿Listo? Le voy a aceptar. Y lo que hago es que copio y pego la fórmula. Otra vez, números, y obtengo los resultados. Voy a dejar aquí 6 decimales. 2, 3, 7 decimales. Bien. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿por qué en acumulado se pone falso? Porque estoy estimando los valores, ¿sí? Exactos para cada uno de estos. O sea, la probabilidad de que x sea igual a 0, que sea igual a 1, que sea igual a 2. Si yo le digo que sea acumulado, ¿sí? Debería, por ejemplo, darme el resultado hasta aquí, la sumatoria de esto, ¿sí? Entonces, miren la diferencia. Aquí esta sumatoria de 0 a 5, la sumatoria me da 0.0386. Aquí se lo estoy marcando abajo, ¿sí? Eso me daría a mí si yo aquí le digo acumulado, o sea, desde 0 hasta el punto de corte. Miren qué pasa si yo en vez de falso le dejo aquí verdadero. ¿Sí? Miren, se le da la probabilidad acumulada, ¿sí? Desde 0 hasta ese punto de corte. Entonces, si por ejemplo la pregunta fuera, ¿cuál es la probabilidad que entre 0 y 5 pacientes mueran? Habría que hacer la sumatoria de cada una de estas, ¿cierto? La de 0, la de 1, la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5. Pero ustedes lo pueden resolver directamente haciendo la de 5 con el valor, ¿qué? Acumulado, ¿sí o no? ¿Sí? Acumulado. Esa es la diferencia entre las dos opciones. Ok, gracias. Bueno, ¿me entienden lo que acabo de hacer acá en Excel? La sumatoria de las probabilidades para cada una de las dos opciones cuando n es igual a 12, ¿sí? ¿Qué haría yo entonces para resolver la siguiente pregunta? ¿Cuál es la probabilidad que 10 o más sobrevivan? ¿Qué debería hacer? Que 10 pacientes o más sobrevivan. Sería la sumatoria La de 11. pregunta sería exactamente, ustedes lo deberían escribir así. X, ¿sí? Entre 10 y 12, ¿no? O también lo podrían escribir como la probabilidad de que X sea mayor o igual que 10, ¿verdad? Eso significa que debo estimar la de 10, la de 11 y la de 12, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la resolvería haciendo la sumatoria de estas tres, ¿no? ¿Sí?
la de 10, la de 11 y la de 12. Y la respuesta a esa pregunta sería 0.2528. Profe, ¿se podría hacer Sí, lo mismo con casos de fallecer, pero sería de 2-0? debería dar igual. Miremos a ver. Sí, exactamente igual. ¿Sí? Porque es la misma pregunta, pero dicha de otra forma, ¿no? O sea, si yo digo que sobrevivan entre 10 y 12, estoy diciendo que mueran entre 0 y 2. Es lo mismo. Eso es lo que yo les quiero explicar allá en las diapositivas cuando les digo que se denota de manera arbitraria la probabilidad de éxito. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o con esto ya tienen claridad sobre el ejercicio? Hacer Ya, otro, ¿no? claridad. Pero, profe, una pregunta, o sea, sobre lo que usted preguntó ahorita de lo de la probabilidad de que 10 o más sobrevivan. O sea, lo mismo que decir que el acumulado, ¿sí? O sea, en vez de colocar falso, colocar verdadero en todo. No, no, porque, o sea, esta pregunta que estamos haciendo acá es igual, ¿sí? Es igual ¿a qué? A la probabilidad de que X sea igual a ¿qué? A 10, ¿sí? Más la probabilidad de que X sea igual a 11, ¿sí? Más la probabilidad de que X sea igual a 12. O sea, debería calcular cada una de ellas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un intervalo, ¿no? Y la de Ah, 10, la de 11 y la de 12 están acá, miren. ¿Sí? sí. Pues tengo que hacer la sumatoria de las tres. No el acumulado. Ojo, porque el acumulado vendría siendo más bien si yo preguntara, cuál es la probabilidad? Cambiamos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que máximo 5 pacientes fallezcan? ¿Qué hacemos ahí? Que máximo 5 de los Ahí dos. sí se suman, se ¿Cómo? suman las probabilidades de 1 a 5, ¿no? De 0 a 5. De 0 a Se 5, pero suman ¿de qué columna? ¿De la B o de De la 0 a C? 5 para esto y de 7 a por 12 ahí para... de la B. Ojo, que máximo 5 mueran. De la C. Ah, de la C, de la C. Entonces debería sumar esto, ¿no? ¿Sí? De 0 a 5. Y el resultado es 0.8821. Aquí lo estoy poniendo. Lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí. Entonces, digamos que voy a hacer la misma función, pero lo voy a hacer con el verdadero para que vean el acumulado. Entonces, distribución binomial. El número de éxito ya dijimos que es 5, ¿cierto? El número de ensayos es 12. La probabilidad de éxito es 0.3. Y ahora le voy a decir verdadero, o sea, para que se traiga la probabilidad acumulada. Y es el mismo resultado que estamos obteniendo al sumar, ¿cierto? De 0 a 5. Entonces la idea es que ustedes se ubiquen en la pregunta y la resuelvan de la forma más rápida posible. O sea, quedaría el mismo resultado si lo cogemos de 6 a 12 en la columna B. ¿Que de 6 a 12 sobrevivan? No. No, porque que 6 a 12 sobrevivan ya es otra cosa. Miren, aquí ya nos da 0.96. Sería más bien de 7 a 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están muriendo máximo 5, ¿no? ¿Listo? Ah, ok, sí, sí, profe, gracias. Bueno, bien. Bueno, entonces sigamos. En el caso de la distribución de Poisson, tenemos circunstancias en las que el número de individuos susceptibles de dar en lugar a un éxito es muy grande, o el fenómeno es el resultado viene siendo muy grande, ¿sí? Entonces, para poder modelar esas situaciones, o sea, mediante la distribución binomial, va a haber inconvenientes, ¿sí? Porque n tiende a ser muy grande
o difícil de determinar. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha observado que si se mantiene constante la media, y ustedes ya saben que la media de una distribución binomial es n por p, y si tiende de n a infinito, entonces la distribución de probabilidad binomial tiende a una nueva distribución que vamos a llamar Poisson, con parámetro lambda igual a n por p. Por lo general, este tipo de situaciones se refieren al número de sucesos que ocurren en un intervalo continuo de tiempo, de longitud o espacio. Ejemplo, pregunta: ¿cuántos pacientes se atienden en una hora en el servicio de urgencias del hospital? ¿Sí? ¿Cuántas bacterias hay por campo en una muestra de, no sé, de materia fecal? ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones donde la distribución esté dada por un intervalo continuo, ya sea de tiempo, de longitud o espacio, lo vamos a resolver a través de la distribución de Poisson. Y la expresión es la que están viendo en pantalla. La probabilidad de que X sea igual a R es igual a lambda elevado a la R sobre R factorial por el número Euler elevado a la n menos, elevado a la menos lambda, perdón. Y en el caso de la distribución de Poisson, pues entonces promedio y varianza van a ser iguales a lambda. Miremos este ejemplo. El número de nacimientos en un hospital constituye un proceso de Poisson con intensidad de 21 nacimientos por semana. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzcan al menos 3 nacimientos la próxima semana? Pues de entrada y por lógica, esa probabilidad tiene que ser muy alta, porque si el promedio está en 21, la probabilidad de que al menos 3 nazcan, pues es bastante grande. Y ese resultado equivale a 99,99, ¿sí? Bueno, ahí lo están viendo en pantalla, cómo se está resolviendo. Miren que nos están diciendo al menos 3, por eso la probabilidad aquí es de que X sea mayor o igual que 3, pero es que ese 3 puede volverse 4, 5, puntos suspensivos 100, 200, 300, ¿cierto? Tiende a infinito. Entonces la forma apropiada para resolver esta pregunta en el caso de Poisson es a través del complemento. Por eso ustedes ven acá que dice 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 3, ¿sí? O sea, esta situación es igual a esta, ¿no? Entonces yo a 1, ¿qué hago? Le resto la probabilidad de que X sea igual a 0, que sea igual a 1 y que sea igual a 2. Y obtengo la respuesta. ¿Me entienden este ejemplo o tienen alguna pregunta? Profe, entonces, si en vez de que fueran 3 nacimientos fueran 7, ¿se cogería la probabilidad desde 0 hasta 6? No, depende. O sea, si la probabilidad es que sea igual a 7, calculo exactamente la de 7. Pero si es menor a 7, hasta Si 6. es menor a 7, entonces, ¿qué es menor a 7? Díganme 6 ustedes, ¿qué factorial. números son menores que 7? Pues del 0 al 6, ¿sí o no? Del 0 al 6. O sea que yo debería estimar la probabilidad de 0, de 1, de 2, hasta 6 y hacer la sumatoria. Entonces, en algunas circunstancias va a ser más fácil hallar la probabilidad de manera directa y en otras, como en este caso, pues a través del complemento, ¿sí? Bueno, vamos a usar la distribución de Poisson como aproximación de la binomial cuando n sea muy grande y cuando p sea muy pequeña, o sea, la probabilidad. Y con esos criterios, ¿cuándo vamos a decir que n es grande? Cuando n es mayor a 50 y p cuando es menor a 0,1 o al 10%. Entonces, en ese caso, la distribución binomial
de parámetros n y p se puede aproximar a una Poisson con parámetro lambda igual a n por p. Miremos un ejemplo. La probabilidad de que un individuo reaccione favorablemente a la aplicación de una vacuna es de 0.002. Determine la probabilidad de que en un grupo de 2.000 personas vacunadas, 3 reaccionen desfavorablemente. Entonces tenemos un tamaño de n grande que es igual a 2.000 y tenemos una probabilidad menor a 0.1, ¿no? Que es 0.002. Lo que hacemos es que convertimos esos dos valores al parámetro lambda, ¿no? Recuerden que lambda es igual a n por p. Ese resultado nos daría 4. Y ahora sí, hacemos uso de la fórmula para hallar la respuesta. Entonces, como la pregunta es que de los 2.000, exactamente 3 tengan una reacción adversa, por eso aquí la pregunta dice probabilidad de que X sea igual a 3. Y reemplazamos los valores en la fórmula, ¿no? ¿Sí? El número Euler elevado a la menos lambda por lambda elevado a la ¿qué? A la R sobre R factorial. Y ese resultado nos daría 0.195. ¿Cómo se resolvería este ejercicio directamente a través de la binomial? Voy a hacer el ejercicio por acá, a ver qué pasaría con ese ejercicio. Entonces, sin aproximar. ¿Cuál sería el número de éxito en esa pregunta? Díganme ustedes. 3. 3. ¿Cuántos ensayos? 2000. 2000. 2.000. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 0,002. Ujú. Y aquí le digo que falso, Falso. ¿cierto? Mm. Para hallar resultado. Entonces miren que ese dato que está aquí, 0.19545, es muy parecido a este, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se resolvería por Poisson? Entonces voy a colocarle aquí por binomial. ¿Sí? La pregunta es la probabilidad de que X sea igual a 3. Y por Poisson, para que me entiendan, la probabilidad de que sí sea igual a 3, entonces aquí vamos a buscar si la encuentro por acá, lo que es Poisson distribución, ¿sí? Poisson distribución, y miremos los parámetros. Entonces acá nos están preguntando, ¿cuánto vale X? 3. Mire, ahí ahí está en la pantalla, X igual a 3. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es lambda? 4 fue que. 4. 4, ¿no? El que teníamos por acá, el que hallamos con los valores de n por p, ¿no? 4. Y aquí vamos a decirle que falso, ¿no? ¿Sí? Falso porque estamos calculando la probabilidad exacta de que X sea igual a 3. Y ese sería el resultado aproximando el valor a una Poisson. Ese sería el resultado correcto. ¿Por qué? Vuelvo y le repito. Porque tenemos un tamaño de muestra muy grande y un valor de probabilidad muy pequeño. ¿Listo? Entonces se debe resolver de esa manera. Bueno, lambda es relativo. ¿A quién? Al tiempo, al espacio o al volumen. O sea que se debe ajustar al intervalo. Entonces, por ejemplo,
Allá en el ejercicio nos estaban hablando de semanas, ¿sí? Pero si la pregunta es en días, entonces hay que ajustar el valor de lambda a días. Si tenemos acá en el ejercicio anterior, en el de los nacimientos, aquí teníamos 21 nacimientos por semana, ¿cuál sería el promedio por día? 3. 3 por 7, ¿no? 3 por 7. Listo. Entonces serían 3 por día, ¿no? Entonces, ojo, si la pregunta viene siendo por día, entonces tendríamos que convertir lambda a días. ¿Listo? Bueno. Ya teniendo ustedes aquí las fórmulas tanto de Poisson como de distribución binomial, que ya les expliqué, vamos a hacer entonces unos ejercicios. Esto ya se los proyecto. Bueno, leamos entonces, por favor, el número 1 y díganme por dónde se resuelve, si por binomial o por Poisson. Por binomial, Poisson, ¿no? profe. Uy. Por Poisson es una muy chiquita para una muestra muy grande, ¿no? ¿Le están No, dando tamaño porque, de muestra? No. no, sí. ¿El año no es? Digamos así. Pues dicen que nada más 5 al año y la probabilidad de que ocurran 2, pues no es muy grande, es chiquita. Pues no sé, dice 5 al año, pero es que eso no nos están dando como tal un valor de probabilidad, nos están dando un promedio, ¿sí? Es una razón. 5 accidentes al año en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, de entrada, ¿qué pasa? Nos están dando ¿qué? Lambda, ¿no? Lambda. Entonces, díganme cuál es la respuesta a esa pregunta A, que ocurran 2 o menos accidentes. ¿Cómo lo haríamos? Me imagino que ustedes allá están haciendo uso de Excel para responder a esa pregunta. Cuéntenme. ¿Cómo nos quedaría la descripción? La probabilidad de que X sea ¿qué? El número de... Dos, menor o igual a 2. De que X sea menor o igual que 2. Listo. Entonces, eso significa que debemos calcular la de 0, la de 1 y la de 2, ¿verdad? Sería más fácil calculando la acumulada hasta 2, ¿cierto? O sea, lo hallamos de manera directa haciendo el cálculo acumulado hasta 2.
Entonces, igual Poisson distribución. ¿Cuál sería entonces el valor de X? 2. 2. ¿Cuál sería el valor de lambda o el promedio? 5. 5. 5, muy bien. Y le vamos a decir verdadero, ¿sí? ¿Para qué? Para que me calcule la acumulada desde 0 hasta 2, ¿no? Entonces ahí obtengo el resultado. Listo. ¿Cómo nos quedaría entonces ahora esta expresión? La probabilidad de que no haya accidentes. Px igual a 0. De que X sea igual a 0. Perfecto. Y haciendo la distribución, volvemos, ¿sí? X vendría siendo entonces 0, ¿no? Promedio sigue siendo 5. ¿Y aquí qué? Falso, ¿no? Falso porque la idea es que nos dé el resultado exacto, ¿no? Y ahí tenemos entonces las respuestas a esas dos preguntas. ¿Estamos claros? Ah, entonces se hacía con Poisson. Ah, listo. Sí, porque nos están dando un promedio. 5 accidentes al año. Una distribución de un suceso por un intervalo de tiempo. Y además no nos están dando tamaño de la muestra, o sea, no podemos hallar n, no tenemos n. Bueno, miremos el otro. ¿Qué pasa con ese 2? Suponga que se sabe que en un hospital llegan pacientes a urgencias a razón de 10 cada 2 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 8 personas en 2 horas? ¿Y cuál es la probabilidad de que lleguen por lo menos 2 personas en 1 hora? Sigue siendo... Es lo mismo, ¿no? Pero con otros intervalos. Sigue siendo Poisson, ¿no? Bueno, entonces miremos. Colocarle aquí 2. Listo. ¿Cómo nos quedaría esta expresión? Probabilidad de que X sea igual a 8, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale lambda en este ejercicio? Para ponerlo acá de una vez. 10. 10 cada 2 horas, ¿sí? O sea que serían que 5 cada hora, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces en la primera pregunta es esta, pero en la segunda pregunta ya es este valor, ¿no? El valor de lambda es 5 cada hora. Cada hora. Listo, entonces miremos acá. Poisson, distribución. Fui para donde no era. Esta la usa por compatibilidad. Voy a escribirlo directo acá. El valor de X, pues ya sabemos que es 8. El promedio dijimos que es 10. Y el valor acumulado no, falso, porque nos están preguntando de manera exacta. Entonces ese resultado vale 0.11260. Entonces la probabilidad de que exactamente 8 personas lleguen en 2 horas es del 11%. Listo. Y esta pregunta nos quedaría la probabilidad de que X sea, ¿cómo? ¿Cómo me queda esa expresión? 2. 2 o igual. 2 o igual. ¿Cómo es? Menor o Menor o igual igual. que 2. Ojo con eso, ¿no? Porque de pronto los puedo enredar. Entonces, al menos 2 quiere decir 0, 1 y 2. Máximo 2 dice lo mismo, ¿sí? Por encima de 2 es mayor, ¿sí? El entre, pues ya supone un intervalo, ¿no? Entonces, es jugar con esas expresiones. Y la distribución, entonces acá nos quedaría X es igual ahora a ¿qué? A A, pero nos tocaría, bueno, lo podemos hacer directo, ¿no? ¿Cierto? Con el verdadero, ¿no? Con el acumulado, de 0 hasta 2.
Entonces, x igual a 2, media igual a 5, y vamos a dejarlo aquí como verdadero para que me calcule las acumuladas. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. Bien, ¿está fácil, sí o no? Sí, hasta ahora sí, profe. Bueno, entonces hagan ustedes este solo, el número 3. Voy a llevarlo allá a la al chat y me dicen qué da cada respuesta. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? ¿Por cuál distribución? Binomial. Bueno, tiene un comportamiento binomial, ¿cierto? Pero, hay un pero, ¿no? Tiene un promedio, ¿no? Tiene una probabilidad, Es un promedio. tiene una probabilidad por debajo de 0.1, ¿o no? ¿Cuánto vale P? A ver, coloquemos acá, voy a colocar acá el valor de P. ¿Cuánto vale P? ¿Vale qué? 3 de qué? De 100, ¿no? ¿Sí? 0.03, ¿sí? O 3%, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto vale N en el ¿100? ejercicio? No, ¿100? no, 15. 15. Listo. Muy bien. Bueno, entonces hallemos esta pregunta. Probabilidad de que X sea igual a ¿qué? 0. 0, ¿sí? Probabilidad de que X sea igual a 0, pero el éxito es ¿qué? Tener efectos secundarios, ¿no? Ojo con la pregunta. Tener efectos secundarios, pero que tener efectos secundarios sea igual a 0. Listo, entonces nos vamos por distribución binomial. El número de éxitos entonces sería 0. El número de ensayos sería 15. ¿Cuál sería la probabilidad de éxito? 0,03. 0.03. Y vamos a decirle aquí que falso. ¿Sí? Valor exacto. Entonces, la probabilidad de que ningún paciente tenga efectos secundarios es del 63.3%. ¿Sí? Si dejamos 3 decimales. De los 15, ¿no? De los 15 que ninguno tenga efectos secundarios. Ahora, ¿cómo nos quedaría esta pregunta? ¿Tú querías sumar las probabilidades? Sí, pero la expresión. Menor o X igual a a 2, Menor o igual menor o igual a 2. Eso. a 2. Listo. Bien. Otra vez, distribución binomial. Número de éxitos, vamos a decirle que 2, ensayos 15. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito ahora? El complemento, ¿no?
El complemento porque me está preguntando que no tengan efectos secundarios. Y no tener efectos secundarios es Q, ¿no? Que es el 97%. Aquí le voy a decir verdadero, para que la calcule de 0 a 2, y la respuesta sería esta. Bueno, ahí pues, tiende a 0 esa respuesta, ¿sí? De que al menos 2 no tengan efectos secundarios. ¿Será que esto está bien o está mal? Esta expresión, ¿ese al menos 2 sí está bien ahí o nos equivocamos? Si a usted le deben 20.000 pesos y usted le dice a la persona, págueme al menos 5.000, ¿qué le quiere decir? Pues que o sea, puede ser mayor, ¿no, Que profe? le dé mínimo 5.000, ¿verdad? ¿Cierto? Deme al menos 5.000 de lo que me debe. Entonces esta expresión está mal. Es mayor o igual, ¿no? Al menos 2 no tengan efectos secundarios. Entonces eso quiere decir que tenemos que hallar es la probabilidad de que X sea igual a 2, 3, 4, 5, hasta 15, ¿no? Hasta 15. ¿Cómo resolvemos eso? Pues a 1, ¿sí? A 1, que es la suma de todas las probabilidades, le vamos a restar, ¿sí? La probabilidad de que X, ¿sí? Sea menor que 2, que es el complemento, ¿no? ¿Sí? 1 menos esto. Bien. Y esta expresión, pues ahí sí la podemos hacer como la estamos haciendo ahorita, ¿no? Distribución binomial 2, 15, 0.97 y verdadero, ¿no? Para que sea el acumulado. Entonces ahí tenemos el resultado, pero con la diferencia de que la respuesta se resuelve con 1 menos ese valor. Y 1 menos ese valor, pues es igual prácticamente a 1. Es lo que está diciendo acá, porque miren que tiende, ¿sí? Entonces la probabilidad realmente de que al menos 2, ¿sí? No tengan efectos secundarios es de 1. ¿Me entendieron la solución? O sea, sí cambia porque la otra decía que era 0, ¿no? Y aquí ya 0, dice claro. La otra nos había quedado aquí. Pero la pregunta es mayor o igual que 2. Si yo hiciera en este ejercicio no tener efectos secundarios, vamos a hacerlo cuando X vale 0, 1, 2, 3 hasta 15 como para entender esto. Entonces, si la probabilidad es, vamos a repetirlo, ¿sí? Éxito es este, ensayos es 15 y la probabilidad es el 0.97, ¿no? Porque es no tener efectos secundarios. Ahí tendríamos las probabilidades individuales, ¿sí? Entonces lo que hago es que arrastro esto hasta abajo. ¿No sería falso, profe? ¿Qué? Ah, sí, perdón, verdadero, falso. Entonces arrastro y ahí las tendría cada una, ¿no? Para 0, para 1, para 2, para 3. Cuando nos están preguntando, aquí la pregunta nos dice, al menos 2, o sea, nos están diciendo de aquí para abajo, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? Miren, vale 1, ¿sí? Vale 1. Bien, por eso aquí el resultado nos está dando así. Entonces, la idea es que ustedes se acomoden como mejor les parezca. Yo les estoy explicando al nivel de detalle, ¿sí? De los valores que asume X, o haciendo el cálculo directo, ¿cierto? De la expresión a través de la fórmula
teniendo en cuenta si nos están preguntando un valor exacto de probabilidad o una probabilidad acumulada. Si, por ejemplo, la pregunta fuera que entre 10 y 12 no tuvieran efectos secundarios, pues tendríamos que sumar la de 10, la de 11 y la de 12, ¿no? Para hallar esa pregunta. Listo, cerremos entonces con este ejercicio. ¿Cómo hacemos con este? ¿Qué tipo de distribución es? ¿También es binomial? Sí, es una binomial. Entonces hallemos los valores. ¿Cuánto vale P? 3, No, 1000, 100.000. Entonces no sé. no. 3 dividido en 100.000, ¿no? Nos están diciendo la prevalencia es de Ah, 3 por cada 100.000. O sea que en probabilidades eso sería esto, ¿sí? 0.0003. Bien, ¿cuánto vale n? Realmente aquí es n mayúscula, ¿no? Porque nos están dando el dato de una población. ¿Sí? ¿Cuánto vale n? Ese serían 100.000, ¿sí? No. N no es la ¿Están leyendo? 765.000. Ajá, porque mire que nos están diciendo en una ciudad de 765.000 habitantes. Ese es el tamaño de la población. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con este ejercicio? Este ejercicio es una binomial, ¿verdad? Porque nos hablan de la prevalencia o la presencia de una enfermedad, que es de 3 por cada 100.000 habitantes. Pero pasa algo, tenemos un tamaño muy grande y tenemos una P muy pequeña, ¿no? Los criterios que estamos diciendo en el ejercicio último. Entonces, nos tocaría hallar ¿qué? Lambda, ¿no? Y lambda ya sabemos que es ¿qué? N por P, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces lambda aquí nos vale 22.95. Listo. ¿Cómo resolvemos entonces ahora la primera pregunta? En expresión, la probabilidad de que X sea Igual a 3. Ah, no, X es mayor que 3. mayor que 3, ¿no? La pregunta es que X sea mayor que 3. Mire, haya más de 3 personas con la enfermedad. Bueno, y si nos están preguntando que sea mayor que 3, quiere decir de 4 para arriba, ¿no? O sea, de 4 hasta 765.000. Pues no vamos a hacer eso, ¿no? ¿Sí? Entonces esto vendría siendo igual a 1 menos, ¿verdad? La probabilidad de que X por el complemento sea menor o igual que 3, ¿no? ¿Sí? Pues ese resultado sería igual a esto. ¿Listo? Entonces hallemos esta expresión. Entonces, distribución de Poisson. Entonces, X es igual a 3, ¿no? Lo vamos a hacer acumulado, ¿cierto? 0, 1, 2 y 3. La media, pues ya sabemos que es este, lambda. Y vamos a decirle que verdadero para que me halle la probabilidad acumulada. Entonces, esto sigue siendo 1 menos esto, ¿no? O sea que la probabilidad, la probabilidad de que X sea mayor que 3 es 1 menos esto. En el punto A, ¿no? En el punto A. 0.999. Pues la probabilidad de que en una ciudad haya más de 3 personas con la enfermedad es del 99.9%. Obvio, porque si la prevalencia es del 3 por cada 100.000. Bueno, entonces ahora miremos el punto B. ¿Qué hacemos con esto?
¿Cuál sería en dicha ciudad el número de enfermos esperado? Si la prevalencia es del 3%. De 3 por cada 100.000, perdón. Sí, el ejercicio lo está diciendo, ¿no? 3 por cada 100.000. ¿Los enredé con una regla de 3 o qué? ¿Cuánto es el 3% de 765.000? Sí, sí, es 0.03, no, es este valor, ¿no? Este valor que está aquí, la prevalencia. Bueno, y esto nos daría, ¿sí? El mismo valor de lambda. Sí. 22. Ah, pues sí. Pues sí, ¿no? Sí. El número de enfermos, pues 22 o 23 exactamente, ¿no? Pues si vamos a hacer la aproximación. ¿Listo? Bueno, 3 por 7, 22 y 323. Bueno, entonces ahí ya tenemos el tema de distribución de Poisson, distribución binomial, aplicando cada una de las fórmulas, haciendo uso de Excel. Hicimos 4 ejercicios diferentes. Yo les voy a dejar como trabajo para la clase de mañana la lectura de los artículos, la revisión de los videos y la resolución de un taller con respecto a esos temas. Tienen que hacer uso del EPIDAT. En el artículo 1 les explican el paso a paso de cómo hacer uso del EPIDAT. También hay un video donde pueden hacer uso del SPSS, ¿sí? Para los que de pronto quieran hacer el ejercicio a través de SPSS, que ya lo tienen instalado. Y pues lo revisaríamos en la próxima clase. ¿Listo? El taller se asume como la clase de mañana, es decir, van a tener el tiempo de la clase para resolverlo. Ok, profe, listo. No, es sobre el tema que dejamos de lectura en el Classroom. Repaso de todo lo que hablamos de el cálculo de indicadores para valoración de pruebas diagnósticas, ¿sí? Se lo voy a mostrar otra vez por acá. Por acá está. Entonces, hay 2 artículos, ¿sí? Que hablan de la valoración. Pues yo ya les expliqué cómo se hacía el cálculo de sensibilidad, especificidad, valores predictivos. En el artículo y en este video que dura 3 minutos les explican cómo se calcula la razón de verosimilitud, súper fácil. Y en este video cómo se calcula la curva ROC en 14 minutos, pero ya es un poquito más detallado. El taller entonces tiene que ver con este tipo de preguntas. ¿Vale? Ok, profe. Bueno, entonces ya saben que se habilita mañana. Cualquier cosa, se comunican conmigo y ahí estamos pendientes para resolverlo. ¿Listo? Me regalan porfa la asistencia al chat y quedamos pendientes de la actividad. Feliz tarde, noche para todos.